Carlos Alberto Reutemann fue un piloto de automovilismo y político argentino. Reutemann fue piloto de Fórmula 1 desde 1972 a 1982, donde compitió para los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. En su palmarés en la máxima categoría del automovilismo obtuvo 12 victorias, 45 podios y 6 pole position en 144 carreras puntuables. Además de 2 triunfos y una pole en carreras fuera del campeonato. El piloto resultó tercero en los campeonatos de 1975, 1978 y 1980. En 1981, habiendo superado a su compañero de equipo y primer piloto de Williams, Alan Jones, finalizó segundo en el campeonato de pilotos, con una diferencia de solamente un punto con respecto al campeón Nelson Piquet. Reutemann se retiró de la Fórmula 1 en 1982. Por otra parte, finalizó tercero en las ediciones de 1980 y 1985 del Rally de Argentina. En 1990 recibió el premio Konex de platino como el mejor automovilista de la década en Argentina. En 1991, paralelamente a sus actividades en el sector privado como productor agropecuario, Reutemann inició su actividad política en el Partido Justicialista de la mano del presidente Carlos Menem. Ese año fue elegido como gobernador de la provincia de Santa Fe. Posteriormente ejerció como senador nacional y fue elegido para un segundo mandato como gobernador. Regresó al Senado de la Nación, donde se desempeñó en 3 mandatos consecutivos desde 2003 hasta su muerte. Nació y se crió en el campo. Sus abuelos Jacob Reutemann y Anna Kienast eran inmigrantes suizo-alemanes que recibieron una colonia de 31 hectáreas en San Carlos, provincia de Santa Fe. En la misma, su padre, Enrique Reutemann, y su madre, Flora Molina, se dedicaron durante algún tiempo a las tareas agrícolas-ganaderas. Poco después, se mudaron a Humboldt, donde se dedicaron al tambo y a la cría de vacas de raza holando-argentina. En 1968 se casó con su novia de la adolescencia, María Noemí Claudia Bobbio Orellano, conocida como Mimicha, hija de la familia propietaria en esa época del Canal 13 de Santa Fe de la Veracruz. Con ella se radicaron en Londres para dedicarse a la carrera automovilística de Reutemann, tal como lo venía planeando, ya con el objetivo de llegar a la Fórmula 1. En Londres nació su primera hija Cora, mientras que en 1973 nació la segunda, Mariana. Desde el momento en que terminó sus estudios secundarios y volvió a trabajar al campo, comenzó a participar de manera amateur en picadas. Tuvo su debut en el automovilismo el 30 de mayo de 1965, en una carrera de turismo mejorado en la ciudad de La Cumbre, Córdoba, a bordo de un Fiat 1500. En esa primera carrera abandonó, pero en la segunda, desarrollada el 11 de julio de ese mismo año, en Villa Carlos Paz, a bordo del mismo auto, obtuvo su primera victoria. Al año siguiente, sería campeón de la categoría y repetiría en 1967. Tras este promisorio comienzo, Reutemann se propuso la meta ambiciosa de correr en Fórmula 1. Para desarrollar las habilidades conductivas que le exigían los monoplazas, comenzó a competir en Sport Prototipos en su país y en la Fórmula 1 Mecánica Argentina, participando en la serie internacional reservada para autos de Fórmula 2, desarrollada en noviembre y diciembre de 1968 en la Argentina. Pero al mismo tiempo, le escribió al quíntuple campeón de turismo carretera, Oscar Gálvez, quien era además director de la escudería Ford. Reutemann se autonominó como piloto para un Ford Falcon oficial. Más adelante declararía que lo hizo con la mira fija en Europa. Tanto la Fórmula 1 como el Sport Prototipo europeo de la época estaban dominados por motores Ford, Cosworth en el caso de Fórmula 1 y GT40 en los Sport Prototipos, por lo que deseaba familiarizarse con motores de esa marca. Fue en ese momento cuando, persiguiendo su sueño, se fue junto a su flamante esposa a Londres. Para tomar esta decisión, debió renunciar a sus pretensiones económicas. En una entrevista posterior, declaró que en ese momento, los pilotos de turismo carretera en Argentina ganaban por mes lo que él ganaba todo un año en Europa. Poco tiempo después, su sueño fue apoyado por el comodoro Ernesto Vaca, presidente del Automóvil Club Argentino. El objetivo principal declarado era llegar a tener un piloto argentino compitiendo en Fórmula 1 y para ello, como instancia previa,
se preparó y financió un equipo enteramente argentino para participar en el Campeonato Europeo de la Fórmula 2. Para eso se compraron 2 chasis Brabham, junto a 6 motores Ford Cosworth de los que se usaban en esa categoría, y los mecánicos serían 2 y sus nombres serían Alberto Piloto y Mario Quaglia. Es indudable que los vehículos compitieron, que llevaban los colores blanco y amarillo, y que el equipo llamado Misión Argentina era coordinado por Héctor Estafa, mientras que los autos eran conducidos por Carlos Reutemann y Benedicto Caldarella. Reutemann disfrutó esa primera temporada del hecho de competir de igual a igual con algunos de sus ídolos, como Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi, Clay Regazzoni y Ronnie Peterson. Al siguiente año, el equipo Misión Argentina volvió a competir ya con el nombre de AK Sepak. Caldarella fue reemplazado por Carlos Ruiz, pero Reutemann volvió a ser el primer piloto y llegó a obtener el subcampeonato detrás de Ronnie Peterson, tras haber obtenido un récord increíble, un triunfo y 6 podios. Corrió 23 carreras, en 22 de ellas llegó a la meta y en 15 de esas 22 estuvo entre los 10 mejores puestos. En 6 de ellas estuvo en el podio y en una de ellas, en el circuito francés de Albi, salió primero. Esto le valió una invitación a participar en la carrera de Brands Hatch de Fórmula 1 a finales de ese año, sin puntos para el campeonato, y la contratación para 1972 como segundo piloto de Brabham, junto a Graham Hill. En el Campeonato Mundial de Sport Prototipos compitió en 1971 en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, compartiendo un Porsche 917K con Emerson Fittipaldi y logrando la 17ª posición. En 1973 compitió para la escudería Ferrari a bordo de la Ferrari 312 PB, haciendo pareja con Tim Schenken. Corrió 4 carreras en esa temporada, obteniendo el segundo puesto en las 6 horas de Vallelunga y los 1000 kilómetros de Monza, con abandono en las 24 horas de Le Mans por rotura de una biela cuando el binomio Reutemann-Schenken se encontraba en la punta luego de 12 horas de carrera y en las 6 horas de Watkins Glen. En 1974 pasó a Alfa Romeo y corrió las 4 carreras que su actividad de Fórmula 1 le permite participar. Su compañero fue el alemán Rolf Stommelen. A bordo de un Alfa Romeo T3312, la pareja Reutemann-Stommelen obtuvo en esa temporada el segundo puesto en la competencia de los 1000 kilómetros de Nürburgring y en las 6 horas de Imola, pero abandonó en los 1000 kilómetros de Sedwell y las 6 horas de Watkins Glen. Carlos Alberto Reutemann es el único piloto de la historia en obtener podios en los mundiales de Sport Prototipos, de Fórmula 1 y de Rally. Su debut oficial fue en el Gran Premio de Argentina de 1972, donde obtuvo la pole position delante del campeón Jackie Stewart, finalizando 7º en dicha competencia. Su primer triunfo en Fórmula 1 tuvo lugar al poco tiempo en Brasil, en una competencia sin puntos para el campeonato. En abril tendría un serio accidente en las prácticas de la carrera de Fórmula 2 en el circuito de Thurston, que lo mantuvo alejado de las pistas durante 2 meses. En el Gran Premio de Canadá finalizó 4º, sumando sus primeros puntos para el campeonato de pilotos. Brabham volvió a confiar en los servicios del argentino para la temporada de 1973. Obtuvo 2 terceros puestos en Francia y en los Estados Unidos y puntuó en 6 carreras, finalizando 7º en la tabla del campeonato general. Nunca estuvo tan próximo de ganar en Argentina como el comienzo del año 1974. El Gran Premio se corrió el 13 de enero y Reutemann partió desde el 6º lugar. Luego de un par de giros tomó la punta y se mantuvo como líder durante 49 vueltas, hasta que la obstrucción de la toma de aire hizo que el Cosworth se quedara sin combustible cuando restaba poco más de una vuelta. Me faltó menos de medio litro, recordó décadas más tarde. El piloto obtuvo su primer triunfo en 1974 en Kyalami, al cual le seguirían los de Austria y de los Estados Unidos con el modelo BT44, y terminó 6º en el campeonato. En el año 1975 obtuvo una victoria en el difícil trazado de Nürburgring, en Alemania, y totalizó 6 podios para acabar 3º en el campeonato. Al año siguiente, la baja confiabilidad del motor Alfa Romeo no le permitió obtener buenos resultados, acumulando numerosos abandonos. Decepcionado, Reutemann inició charlas con la escudería Ferrari para la temporada siguiente. Ferrari decidió contratar a Reutemann para completar la temporada tras el accidente de Niki Lauda en Alemania, pero Lauda se recuperó y se reintegró al equipo para el Gran Premio de Italia en Monza.
Reutemann debió contentarse con pilotar un tercer automóvil y luego esperar al comienzo de 1977.